Bueno, ahora voy a continuar con el tema de tecnología, entonces vamos a ver otro concepto que es interesante para poder analizar dentro de este tema, que es el de rendimientos a escala, ¿sí? Bueno, como ustedes recordarán de micro 1, los rendimientos a escala de la función de producción hacen referencia a cuánto cambia la producción cuando cambian todos los factores de producción en una misma proporción, ¿sí? Y este todo está en mayúscula porque justamente intenta diferenciar el concepto de rendimiento a escala del de productividad marginal de los factores de producción. Si ustedes recuerdan, la productividad marginal del factor de producción hace referencia a cuánto cambia la producción también, pero ante un cambio marginal en uno de los factores de producción, manteniendo todo el resto constante. ¿Sí? Y dentro de ese manteniendo todo el resto constante, hace referencia a que a la tecnología permanece constante y el nivel de todos los demás factores de producción. ¿Sí? Si analizamos, por ejemplo, la productividad marginal del trabajo, entonces analizamos cuánto cambia la producción, cuánto cambia marginalmente el nivel de trabajadores, manteniendo el capital, la tierra, etcétera, los demás factores, la tecnología constante, ¿sí? Entonces, la diferencia es que los rendimientos de escala también analizan el cambio en el nivel de producción, pero cuando cambian todos los factores en la misma proporción. Y podemos clasificar a estos rendimientos en constantes, decrecientes o crecientes, según cómo cambie el total de la producción, si cambia en una misma proporción, en una mayor proporción o en una menor proporción respecto al cambio en los factores, ¿sí? Entonces, fíjense, a los constantes los definimos, aquellos que nosotros, por ejemplo, acá lo modelizamos a partir de cambiar la proporción de los factores por una constante t. ¿Sí? Es decir, multiplicamos a cada uno de los factores, suponemos que son dos factores, capital y trabajo, entonces los multiplicamos por una constante t, dando cuenta de que los estamos aumentando en t o disminuyendo en t. ¿Sí? Digamos, cambiamos la proporción de los factores en t, siendo t una constante positiva. Entonces, aumentamos los factores de producción, capital y trabajo en t, y vemos que la producción total que obtenemos a partir de duplicar, por ejemplo, si t fuera igual a 2, ¿sí? De duplicar los dos factores de producción, la producción total es igual al doble de la producción que se tenía antes, ¿sí? Entonces, los factores de producción se duplican y la producción se duplica. Es decir, factores de producción y nivel de producción cambian en la misma proporción. Entonces los rendimientos son constantes a escala. Los decrecientes nos muestran que al cambiar capital y trabajo en una proporción t, el valor total de la función que se obtiene es menor que si uno multiplicaría o aumentaría directamente la función de producción por t. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros duplicamos, sigamos con el mismo ejemplo, duplicamos la cantidad de capital y trabajo, tendríamos que el total de producción que se obtendría sería menor que duplicar el nivel de producción. Por ejemplo, supongan que la producción aumentaría supónganse que al principio era de 100, ¿sí? Y pasa a ser 150, cuando uno duplica la cantidad de capital y trabajo, ¿sí? Pero la producción que se hubiera obtenido, o sea, al duplicar la producción la llevaría a 200, ¿sí? Si yo hiciera 2 por la función anterior, por el valor de la función anterior. Entonces, al duplicar los factores de producción, los dos factores, yo obtengo un total de producción que es proporcionalmente menor que el que yo obtendría si directamente yo duplico la función de producción total o el nivel de producción total inicial, ¿sí? Entonces, en síntesis, los factores de producción aumentan en una proporción relativamente más grande que el cambio en el nivel de producción. Esos son los decrecientes. Y los crecientes, por el contrario, me muestran que al aumentar capital y trabajo proporcionalmente en una misma proporción, es decir, los multiplico a cada uno por t, el valor total de la función aumenta en una mayor proporción que si yo multiplicara directamente la función de producción por t. Por ejemplo, siguiendo con un t igual a 2, si yo duplicara el capital y duplicara el trabajo, el total de producción que obtendría sería mayor que simplemente duplicar el nivel de producción inicial. Y supónganse que de vuelta F valía 100 al principio, entonces yo duplico capital y trabajo y obtendría, por ejemplo, una producción total de 300, que sería mayor que si yo directamente multiplicara 2 por 100 acá. Entonces, en términos coloquialmente, digamos, los rendimientos a escala crecientes hacen referencia a que
el aumento proporcional de los factores de producción es relativamente más grande que el aumento, es relativamente más chico que el aumento del nivel total de producción. ¿Sí? Esos son los crecientes a escala. Bueno, fíjense que, como habíamos visto antes en el primer módulo, las funciones que son constantes a escala implican funciones homogéneas de grado 1. ¿Sí? Es decir, que el valor total de la función aumenta en una proporción equivalente al aumento en cada uno de los factores de producción. Y por otro lado, fíjense que estos rendimientos decrecientes a escala, van un poco en contramano, si se quiere, a lo que habíamos dicho antes, ¿no? Que la producción, una de las características de la productividad marginal, que era que la productividad marginal de cada uno de los factores es positiva, ¿sí? Es decir, que el cambio en la producción ante un cambio en uno de los factores ceteris paribus es positivo. Entonces, ¿cómo podemos explicar esta ley de rendimientos decrecientes a escala? ¿O por qué puede existir? Bueno, puede existir sobre todo en el corto plazo por la existencia de algún factor que sea fijo y que no se pueda cambiar en el corto plazo, ¿sí? Entonces, aumentarían los niveles de todos los factores de producción, menos el de uno, que puede ser, no sé, la tierra que había disponible en ese momento, o la fábrica que estaba construida en ese momento, que en el corto plazo no se puede cambiar, entonces aumenta todo el resto, los trabajadores, las maquinarias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un factor que permanece fijo, entonces eso implica que los rendimientos son decrecientes a escala, ¿sí? Bueno, y como ejemplo, acá tenemos esta función Coe-Douglas de nuevo, ¿sí? Entonces lo que hacemos es aplicar esta formalización, esta forma de ver los rendimientos a escala para evaluar qué tipo de rendimiento tiene la función. Lo que tenemos que hacer es multiplicar a cada uno de los factores por una constante t, ¿sí? Entonces fíjense, multiplico L por t, K por t, y acá también lo mismo, solo los factores de producción, a la tecnología no. ¿Sí? Entonces multiplico t dentro del paréntesis, ¿no? O sea, t va a estar elevado al exponente al que estaba elevado a l, también acá agrego una t multiplicando acá, luego distribuyo el exponente, acá también distribuyo el exponente, saco factor común t, me queda t a la a más b, y entonces ¿esto qué me dice? Esto me dice que dependiendo del valor de a más b, podemos clasificar a la función con diferentes tipos de rendimientos, ¿sí? Por ejemplo, si a más b fuera igual a 1, entonces los rendimientos serían constantes a escala, ¿sí? Si fuera mayor a 1 o menor a 1, bueno, les invito a pensar en base a la tablita que les describí recién. Bueno, y por último, otra cuestión que está buena tenerla en cuenta es esta medida de elasticidad local, como la llama, de los rendimientos a escala, como la llama Nicholson, sí, local porque justamente lo que ustedes habrán visto en micro 1, ¿sí? En la función de producción, dependiendo del nivel de producción, del tramo del nivel de producción donde estemos parados, los rendimientos pueden ser distintos. ¿Se acuerdan que en micro ustedes decían al principio la función de producción presenta rendimientos crecientes, ¿sí? Luego decrecientes y luego constantes a escala? Bueno, entonces, dependiendo en qué tramo estemos parados, o de forma local, nosotros podríamos tener una medida de la elasticidad de los rendimientos a escala. ¿Y cuál sería esa elasticidad? Fíjense, simplemente la derivada de la función, multiplicando cada uno de los factores por la constante t, con respecto a t por t sobre la función de producción. ¿Sí? Bien. Bueno, y después, siguiendo con esto de los rendimientos a escala, si nos concentramos solo en los rendimientos constantes a escala, como decía antes, fíjense que entonces, si los rendimientos de la función son constantes a escala, se trata de una función de producción que es homogénea de grado 1, ¿sí? Que nosotros aumentamos los factores de producción, en este caso el capital de trabajo, por una constante t, y el valor total de la función aumenta en una misma proporción t, ¿sí? Entonces, así habíamos definido las funciones homogéneas de grado 1, ¿no? Bueno, y habíamos visto también que una particularidad de estas funciones de producción, de estas funciones que son homogéneas de grado 1, es que sus derivadas son homogéneas de grado 0, ¿sí? ¿Y cuáles serían las derivadas? Las derivadas respecto a sus argumentos, ¿no? Entonces, sería que la derivada de la función con respecto al capital y la derivada de la función con respecto al trabajo son homogéneas de grado 0. Y esas derivadas no son otra cosa que las productividades marginales de los factores, que son las que están aquí. Entonces, fíjense
que tenemos que la productividad marginal del capital, que ya la habíamos definido antes, es homogénea de grado cero, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si aumentamos el capital y el trabajo en una proporción T mayor a cero, entonces la productividad marginal no va a cambiar, ¿sí? Es homogénea de grado cero, siempre que aumentemos capital y trabajo en una misma proporción. Y lo mismo para la productividad marginal del trabajo. Fíjense que esto nos dice que la productividad marginal del trabajo es igual a la productividad marginal del trabajo cuando nosotros cambiamos proporcionalmente el capital y el trabajo. ¿Sí? Es decir, son funciones homogéneas de grado cero. Y una implicancia de esto es que las productividades marginales van a depender solo de las proporciones de los factores y no de la escala de producción, ¿sí? Que es algo que nos va a interesar a lo largo del módulo 2. ¿Sí? Es una característica que está buena para resolver los problemas de optimización. Bueno, ¿y cómo podemos ver esto? Si tenemos una función paramétrica, digamos, con una forma funcional para la tecnología, nosotros podemos chequear si es homogénea de grado 1, entonces las productividades marginales van a ser homogéneas de grado 0, y por lo tanto las productividades marginales van a depender solo de las proporciones de los factores. Entonces cuando calculemos la TTS, vamos a tener que la TTS solo depende de las proporciones de los factores y no de la escala de producción. ¿Sí? Que es una característica que va a estar buena más adelante. ¿Sí? Facilita un poco el análisis, digamos. Y acá, ¿cómo lo podemos ver? Por el momento, como no tenemos una función explícita, podemos verlo de esta forma. ¿Sí? Si nosotros a t, suponemos que t es igual a 1 sobre L, ¿sí? Entonces reemplazamos donde acá decía t, ponemos 1 sobre L. ¿Sí? A ver, espérame un poquitito. Sí, tomamos esto, estamos analizando la productividad marginal del capital y nos basamos en esta primera expresión. ¿Sí? Entonces, a ver, esperen un poquitito. 1 sobre L. Bien, está bien. Sí, entonces, perdón, no, tomamos esta segunda parte, ¿sí? Porque queremos justamente indagar un poquito qué implicancia tiene esto que les decía antes, ¿sí? De que en la productividad marginal entonces va a depender solo de las proporciones de los factores, y bueno, suponemos que t es igual a 1 sobre L. Entonces acá donde decía t, ahora suponemos que dice 1 sobre L. ¿Qué nos va a quedar? La función de k, la derivada de la función, donde decía t por k nos va a quedar k sobre L, y acá vamos a tener L sobre L y nos va a quedar 1. ¿Sí? Entonces la derivada de la función con respecto a k, y lo mismo para la productividad marginal del trabajador. Acá donde teníamos t por k nos va a quedar k sobre L, donde teníamos t por L nos va a quedar 1. Bueno, y llegamos a estas expresiones. Entonces fíjense cómo esto nos muestra que las productividades marginales solo dependen de los cocientes de los factores y de las proporciones, y no de los valores absolutos, ¿sí? Es decir, no de las escalas de producción. Esto, de nuevo, cuando tengamos funciones explícitas lo podemos chequear. Entonces, ¿cómo lo chequeamos? Viendo el grado de homogeneidad de las funciones o viendo los rendimientos. Si son constantes a escala, implica que son funciones homogéneas de grado 1, y por lo tanto se tiene que cumplir esto de que las productividades marginales son funciones homogéneas de grado 0. Y eso va a implicar que en la TTS dependa solo de los cocientes o de las proporciones de los factores y no de sus valores absolutos. Bien. Bueno, y justamente retomando, esto está como todo muy relacionado con lo que habíamos visto al principio de la clase de matemática, ¿no? Retomando el concepto de las funciones homogéneas, recién vimos, y ahora homotéticas, nosotros podemos también identificar funciones de producción homotéticas, ¿sí? Y estas funciones son funciones para las cuales la TTS depende solo de la proporción de los factores de producción y no de los niveles absolutos, o no de la escala de producción, en otras palabras. ¿Sí? Si recuerdan un poco, las funciones homotéticas eran aquellas cuya pendiente dependía solo de la proporción de los argumentos. ¿Sí? En este caso, como son factores de producción, depende solo, la TTS, que es la pendiente, depende solo de la proporción de los factores, ¿sí? Y no de la escala de producción. Entonces, gráficamente, ¿qué vamos a tener? Que las isocuantas van a ser, fíjense, como si nosotros trazamos un rayo de expansión que que parta del origen, vamos a tener que las isocuantas son como expansiones radiales unas de otras, que todas tienen pendientes idénticas en el punto donde les atraviesa ese rayo de expansión.
¿sí? En estos puntos las TCS van a ser iguales porque justamente solo dependen de las proporciones de los factores y no de sus valores absolutos. Bien. Bueno, y matemáticamente, bueno, esto lo podemos ejemplificar con una función de producción con rendimientos a escala constantes, como ya lo hicimos previamente. Bueno, una pregunta que pueden estar haciéndose ustedes es si entonces solo las funciones de producción que son constantes a escala, que tienen rendimientos constantes a escala, son homotéticas. Bueno, la respuesta es que no, nosotros podemos hacer transformaciones monótonas de cualquier función que sea homogénea, de cualquier función de producción que sea homogénea, y de esa forma esa función que obtengamos va a conservar la homoteticidad, ¿sí? Entonces, como nosotros ya sabemos que las funciones de producción con rendimientos constantes a escala son homogéneas de grado 1, lo que podemos hacer es tomar las funciones que son constantes a escala y realizarlas una transformación monótona de forma tal de incorporar rendimientos a escala crecientes o decrecientes. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos que esta función f de KL tiene rendimientos constantes a escala, nosotros le podemos hacer una transformación monótona exponencial, ¿sí? Esa la elevamos a un exponente, ¿sí? Entonces, si este exponente es mayor que 1, vamos a pasar a una función que presente rendimientos crecientes a escala, y si ese exponente es menor que 1, la función va a tener rendimientos decrecientes a escala. Bueno, y acá está la demostración la demostración, ¿no? Si multiplicamos cada uno de los argumentos de la función por t, el valor de esa función, ¿sí? Va a ser, a ver, un poquitito, de esa función con t elevado a ese exponente que le hacemos por la transformación monótona, va a ser mayor al valor de producción inicial, ¿sí? Y ustedes podrían verificar, digamos, que si con una función con números, o no hace falta, ¿no? Que si si esta constante t es mayor que 0 y este exponente es mayor que 1, entonces esto es mayor que esto, y de lo contrario, si este parámetro es menor que 1, entonces esto es menor que esto, ¿sí? Bueno, entonces en síntesis esto nos muestra que, dado que vamos a ver más adelante que está bueno tener funciones que sean homotéticas, nosotros, si no encontramos, digamos, si evaluamos los rendimientos de la función y encontramos que no son constantes a escala, no tenemos que preocuparnos. Nosotros partimos de una ecuación que tenga rendimientos constantes a escala y le podemos hacer una transformación monótona de forma tal de poder pasar a una función que presenta estas características de tener una TTS que dependa solo de las proporciones de los factores, ¿no? Por ahí esto va a quedar un poquito más claro más adelante, pero bueno, en todo caso, solo decirles que está bueno que ocurra esto, ¿no? Que las isocuantas sean expansiones radiales y que presenten la misma TTS en los puntos donde la atraviesa la senda de expansión. Un poquitito. Bueno. Bueno, otro concepto que es muy útil a la hora de analizar la tecnología es el de elasticidad de sustitución, ¿sí? Es decir, una pregunta que podríamos hacernos es: ¿con qué facilidad se sustituye un factor de producción por el otro de forma tal de mantener el nivel de producción? ¿Sí? Entonces, fíjense, si nosotros miramos la isocuanta, nosotros sabemos que en cada punto de la isocuanta tiene diferente pendiente, ¿no? Y también sabemos que, por ejemplo, si nos movemos hacia abajo, sabemos que a medida que nos movemos hacia abajo, la TTS va decreciendo, ¿sí? La pendiente va decreciendo. Y también sabemos que la cantidad de capital sobre trabajo, o sea, el cociente de los factores de producción de K sobre L, ¿sí? También se va achicando, porque disminuye K y aumenta L. Entonces, nosotros podemos preguntarnos, bueno, ¿de qué forma nosotros podemos sustituir capital por trabajo? Sabiendo que al sustituir capital por trabajo cambia la proporción de los factores, también cambia la TTS, de forma tal de mantenernos en la misma isocuanta, ¿sí? Y bueno, esto hace referencia a la curvatura de la isocuanta, poder evaluar la curvatura. Bueno, esto ya lo dije. Bueno, un buen indicador para hacer esto es la elasticidad de sustitución, ¿sí? Donde la elasticidad de sustitución se define como la variación proporcional del cociente de los factores respecto a las variaciones proporcionales de la TTS a lo largo de una isocuanta, ¿sí? Entonces la podemos definir de esa forma, ¿sí? Y esto es igual al diferencial del cociente de los factores por diferencial TTS por TTS sobre K sobre L, como si fuera una elasticidad, ¿no?
Y esto lo podemos plantear en términos logarítmicos de esta forma, ¿sí? Sabiendo que la TTS es el cociente de las productividades marginales del capital, que es lo que está acá, productividad marginal del trabajo sobre productividad marginal del capital. ¿Sí? Bueno, este paso de la elasticidad a la derivada, considerando a la derivada en términos logarítmicos, es así, digamos, ustedes lo pueden verificar que para calcular elasticidad es una buena aproximación es utilizar logaritmos, ¿sí? Entonces, no es exacta, entiendo la aproximación, pero es bastante buena. Entonces, directamente calculamos la derivada del logaritmo de la proporción de los factores con respecto al logaritmo del cociente de las productividades marginales. ¿Sí? Bueno, y entonces, ¿qué podemos interpretar de esta elasticidad de sustitución? Podemos identificar si estamos parados en un punto de la isocuanta que tiene alta elasticidad o baja elasticidad. ¿Sí? Alta elasticidad, como dice aquí, haría referencia a un grado alto de sustitución, o a que existe facilidad para sustituir un factor de producción por el otro y mantenernos en la misma isocuanta. ¿Y cuándo va a ocurrir una alta elasticidad? Cuando ante una variación en K sobre L, ¿sí? Una variación en K sobre L, la TTS no presente grandes cambios, ¿sí? Es decir, que la TTS varía en una menor proporción, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver más adelante una tecnología de factores de producción que son sustitutos perfectos, ¿sí? Entonces, como ante cambios en el cociente de los factores, la TTS, que es la posibilidad de combinar los factores, no presenta grandes cambios, entonces es relativamente fácil sustituir un factor por el otro. Y por otro lado, la baja elasticidad o difícil sustitución ocurre cuando ante un pequeño cambio en esta proporción de los factores que se utilizan, la TTS, que es la posibilidad que tenemos de combinarlos, presenta grandes cambios. ¿Sí? Entonces, en ese caso, estamos en una situación difícil de sustituir un factor por el otro. ¿Sí? Por ejemplo, una tecnología de factores que se utilicen en proporciones fijas. ¿Sí? Y a esto lo podemos ver gráficamente. Fíjense, acá tenemos una isocuanta que nos dice que, bueno, todas estas combinaciones permiten obtener Q cerito. Bueno, y este punto A representa un punto de baja sustitución, ¿sí? Porque tenemos, fíjense, si comparamos A con B, tenemos una proporción de factores K sobre L que es relativamente grande, ¿sí? Tenemos K relativamente grande, L relativamente chico, entonces K sobre L es relativamente grande. Fíjense por qué es difícil acá la sustitución, porque acá si nosotros variamos K sobre L, supónganse que queremos un poquito más de L, resignando K, entonces fíjense que la TTS, que es la pendiente de la curva, va a presentar grandes cambios, porque estamos en un tramo, si se quiere, de la isocuanta que tiene bastante pendiente, o sea que la TTS acá es relativamente alta para tramos en comparación que estén por acá, donde la pendiente ya es más chiquitita o la curva es más achatada. Entonces, siempre que estemos parados en todos estos tramos que tienen pendiente relativamente alta, cuando cambiamos la proporción de K sobre L, la TTS, o sea, cuando nos movemos, supongamos un punto por acá, o como el A, cuando nos queremos mover hacia abajo, el cambio en la TTS es bastante grande en comparación con el punto B. Entonces, es difícil, o en otras palabras, hay efectos significativos, como lo puse acá, en las productividades marginales de los factores al momento de querer sustituir un factor por el otro. Entonces estamos en un punto de difícil sustitución de factores. Y en cambio, en un punto como B, donde la cantidad de capital es relativamente chiquita respecto a la cantidad de trabajo, ¿sí? Si nosotros queremos sustituir capital por trabajo, y de forma tal de mantenernos en este nivel de producción Q0, ¿sí? Cuando queramos cambiar, ¿sí? La proporción de capital sobre trabajo, perdón, la TTS no va a presentar grandes variaciones porque estamos justamente, fíjense, en un tramo de la curva donde la pendiente ya es más chata, más chiquitita, o sea que si nos movemos, la TTS para arriba o para abajo, la TTS presenta menores variaciones, ¿sí? Entonces estamos en un punto de alta sustitución, o de mayor posibilidad de sustitución. A ver, que quería leer un poquito más, que me anoté por acá. Bien. Bueno, entonces fíjense que con este concepto, nosotros para cada una de las expresiones o funciones que nos planteemos para la tecnología, nosotros vamos a poder calcular
esa elasticidad de sustitución. Y vamos a ver que diferentes formas funcionales nos permiten identificar diferentes grados de sustitución entre los factores. Y nosotros podemos evaluar esa elasticidad para diferentes puntos de la isocuanta.